Buenos días. Bueno, primero que todo, agradecer a CEPAL la oportunidad de estar aquí en esta excelente reunión y compartiendo con todos ustedes. Después de los debates intensos y tan importantes de todos estos días, tal vez varios de ustedes podrán compartir conmigo la siguiente reflexión: el respeto y la inclusión de los derechos de las personas mayores y su visualización en la Agenda 2030 no se logrará sin información estadística, una información coherente e integrada que refleje la situación y necesidades de estas personas como sujetos de derecho. El objetivo de mi presentación en este momento es compartir qué tanto ha avanzado Cuba en disponer de un sistema estadístico que permita visibilizar a las personas mayores. Primeramente, deseo referirme a 2 o 3 cuestiones que son el sustento del sistema estadístico en Cuba. Cuba, que es el compromiso, la necesidad, la voluntad política. Cuba, al igual que todos los países del mundo, tienen el compromiso internacional de implementar la Agenda 2030, lo que implica garantizar un desarrollo sostenible donde nadie quede atrás y llegar primero a los más rezagados. El cumplimiento de este propósito requiere de sistemas informativos fortalecidos y coherentes que posibiliten el diseño de políticas allí donde sea más necesario. En una población que envejece, resulta además una necesidad contar con un sistema informativo que posibilite, tal y como establece la Resolución de Naciones Unidas que aprobó el Marco Global de Indicadores, que todo sea desglosado por edad. Así está contenido en esta resolución. Entre las fortalezas del país para afrontar estos desafíos está la voluntad política para empoderar la ONEI y con ello el sistema estadístico oficial, para la producción y análisis de datos que propicien la evaluación del seguimiento de la agenda con la utilización en primera instancia de la estadística oficial, que es también un reclamo de nuestros países en las Naciones Unidas. La ONEI, en representación de Cuba, formó parte por 2 años del Grupo Interagencial de Expertos que diseñó el sistema, el Marco Global de Indicadores de los ODS. La ONEI, junto con el Ministerio, lidera, es decir, dirige junto con el Ministerio de Economía y Planificación y el Ministerio de Relaciones Interiores, el Grupo de Relaciones Exteriores, el Grupo Nacional para la Implementación y Seguimiento de la Agenda 2030, en estrecha conexión con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. La ONEI dirigió la consulta nacional sobre la disponibilidad de los indicadores de los ODS, la disponibilidad nacional. La ONEI forma parte del Consejo de Ministros y está mandatada por resolución gubernamental para el diseño y dirección metodológica del Sistema de Información Estadístico Nacional y de los sistemas complementarios de los organismos y de los territorios. Es un mandato que tiene la ONEI en el país. Está empoderada para eso. En el ámbito de las estadísticas demográficas, la ONEI cuenta con el Centro de Estudios de Población y Desarrollo, que es el rector metodológico del Sistema de Información de Estadística Nacional de Demografía. Es un sistema integral para la captación, procesamiento y difusión de las estadísticas demográficas oficiales del país, cuyas fuentes de información son registros administrativos y los censos de población. El CEDE, mediante su estructura, capta, valida, digita, concilia, realiza procesamientos automatizados de la información, fundamentalmente en los municipios muy cercanos al lugar donde se genera el hecho estadístico, donde se genera el evento. Esto le permite brindar información agregada en cada uno de estos niveles mensualmente, lo que se fusiona a nivel central para el cálculo de las cifras de población en cada periodo. El Sistema de Información de Estadísticas Demográficas en Cuba tiene como centro informante hospitales, policlínicos, registros civiles, es decir, los lugares donde ocurren los hechos estadísticos. Su sistema de captación y procesamiento, es decir, esta manera en que se mueve desde el municipio los agregados hasta la nación, aseguran la disponibilidad de información en cada uno de estos niveles territoriales.
El sistema además tiene un marco normativo conformado por resoluciones de los Ministerios de Salud, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior y de la propia ONEI, y su alta cobertura y calidad de todo el sistema como tal ha sido reconocida por diversas instancias internacionales. Todo ello garantiza que Cuba puede calcular, no estimar, calcular sus cifras de población con un procedimiento que garantiza la obtención de cifras de población por edades simples para cada sexo, zona, urbano-rural, nación, provincia y municipio, todos estos niveles territoriales. Esta información de población es la base del cálculo de todas las cuestiones relacionadas con la población que se manejan en el país. La obtención de tasas de diferentes tipos y es insumo para más de 100 indicadores del marco global de indicadores que tienen en su base de cálculo la población. Además de esto, el sistema de información estadística tiene el sistema complementario. Los sistemas complementarios permiten la producción de estadísticas desglosadas por edad de manera continua, necesaria para el desarrollo de las funciones de diferentes sectores. Es decir, esto metodológicamente lo aprueba la ONEI, pero son sistemas que la operacionalización está a cargo de los diferentes organismos y ministerios. Así, el Ministerio de Salud Pública puede contar con toda la información de salud que nos hablaba ayer Albertico, de estado de salud, de morbilidad, de causas de muerte, de instituciones, de personas en instituciones, de cuidado formal. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene toda la información de los trabajadores, de los pensionados, de los montos de pensiones, de los jubilados que trabajan, que se han reincorporado al trabajo. El Ministerio, el SIDMA, que es el ministerio que tiene que ver con el medio ambiente, tiene toda la información sobre los fallecidos en situaciones de desastre, los lesionados, las pérdidas que han sufrido. Y así, diversos organismos tienen en su sistema de información, mediante el sistema de información estadística complementario, la posibilidad de tener estadísticas desglosadas por edad para el cumplimiento de sus funciones en cada momento. La ONEI, además, funciona como rectora del sistema de encuestas de hogares en el país. El sistema de encuestas de hogares, al igual que el sistema de estadísticas continuas, tiene una estructura vertical, es decir, se genera desde el municipio y se hacen agregados provinciales y hasta a nivel de nación. Así se hace también el censo de población y vivienda. El sistema de encuestas de hogares proporciona otro conjunto de indicadores que complementan aquellos que se obtienen de las estadísticas continuas, es decir, del sistema de demografía y de los sistemas complementarios de los organismos. La Encuesta Nacional de Ocupación, la ENO, que es una encuesta que se realiza anualmente a la población de 15 años y más, tiene, entre otras muchas cosas, aquí me he referido a lo que se asocia, a lo que hemos estado hablando en estos días, toda la información sobre el empleo. Se le ha incorporado, porque además lo posibilita, el hecho de ser una encuesta permanente anualmente, la incorporación de módulos en dependencia de las demandas emergentes de información que hay. Se le ha incluido un módulo hace alrededor de 4 años para el cálculo del IPM, que es el índice de pobreza multidimensional, que es el indicador de pobreza que en nuestro país consideramos es más apropiado para la realidad cubana. Tienen muchísima información sobre el cuidado, es decir, ayer se presentaba alguna información sobre esto, las personas que han necesitado abandonar un puesto de trabajo relacionado con el cuidado o han tenido un trabajo parcial por esta situación, o incluso los que están en la población no económicamente activa y su principal razón es el cuidado. Todo este tipo de información puede salir de esta encuesta. La encuesta, la ESET, que es la encuesta de la situación económica de los hogares, entre otras muchísimas cosas que saben todos que contienen estas encuestas, se tiene de ODS el indicador del gasto en salud. La encuesta de trabajadores por cuenta propia, que también es una encuesta anual entre trabajadores de este sector de 17 años y más,
nos ofrece información sobre todo lo que es el empleo no estatal, que hasta hace poco en Cuba era empleo no formal, pero bueno, ahora es empleo no estatal, es un empleo formal. Y como esto, además de estas encuestas permanentes, tenemos encuestas ocasionales que también las diseñamos en dependencia de las necesidades informativas. Recientemente, es decir, el año pasado, se hizo el trabajo de campo de la Encuesta Nacional de Envejecimiento de la Población. Es una encuesta que tiene representatividad nacional por zona urbano-rural y de 4 regiones del país, de sexo y de 3 grupos poblacionales. Esto se levantó entre población de 50 años y más y va a ser representativa de 3 grupos dentro de este grupo de edad, 50-59, 60-74, 75 y más. Sabemos que no siempre las encuestas dan todo el desglose de edad que requerimos, pero son completamientos de información que de otra manera no lo pudiéramos tener a partir de las estadísticas y son pasos que estamos dando. En la Encuesta Nacional de Envejecimiento de la Población, que además se diseñó de manera que sirviera como línea de base para un estudio longitudinal. Este es el primer estudio longitudinal sobre envejecimiento en Cuba. Se alcanzó a 18.600 personas de 50 años y más. Bueno, estos son los desgloses de edad, hombres, mujeres, y abarcó unas temáticas muy cercanas a todo lo que hemos estado hablando en estos días aquí: seguridad económica, estados de salud, entornos y redes, cuidados y cuidadores. En seguridad, por ejemplo, relacionado con seguridad y seguridad económica, se investigaron, contiene fuentes de ingresos, seguridad social, trabajo actual o alguna vez, políticas de empleo, de jubilación, el trabajo después de la jubilación, si es por necesidad o si es por oportunidad, que ayer oíamos hablar sobre eso, la participación social y comunitaria, el voluntariado. En estado de salud, muchísima información que se ha captado en la encuesta sobre salud autopercibida, consumo de medicamentos, síndromes geriátricos, estados nutricionales, factores de riesgo, salud sexual y reproductiva, que es algo que está, de las personas mayores que lo escuchábamos ayer, que está invisibilizado en nuestras estadísticas. En entorno y redes, bueno, todo lo que tiene que ver con la vivienda, con discriminación, con maltrato, con privación del patrimonio, que sufren muchas personas mayores, redes de apoyo en la visión de cuánto doy y cuánto me dan, cuánto recibo y cuánta ayuda aporto también, acceso a TICs, equipamiento de las viviendas, servicios, medios de comunicación, en el sentido de qué tanto los medios, estás oyendo en los medios lo que tú necesitas oír, ese tipo de preguntas. Y sobre cuidados y cuidadores, pues fue una sección bastante amplia, porque necesitábamos, lo que hablábamos ayer, tener información además sobre los cuidadores, sobre los cuidados que reciben y la manera en que los reciben, y sobre los cuidadores, la carga del cuidador, las características de las personas que están cuidando, las preferencias de los cuidados para un futuro, porque en un futuro sí, lo que es hoy, lo que estamos hoy es lo que vamos a tener dentro de 5 años como mínimo. Bueno, todas estas conjuntos de informaciones hace que en estos momentos el desarrollo del sistema de estos esfuerzos informativos implican que Cuba dispone o podrá disponer en un breve tiempo de información desglosada por edad de la vejez para el seguimiento de alrededor del 70% de las metas que involucran derechos de las personas mayores, la que hemos estado hablando aquí. Antes de pasar ya a la última parte, sí quiero detenerme. Estos logros informativos que hemos tenido, por supuesto, Cuba no ha estado sola, porque para todo esto no basta la voluntad política. Cuba ha estado acompañada, soportada por la CEPAL y por muchas instancias de todo el sistema de Naciones Unidas. La Encuesta Nacional de Envejecimiento de la Población se hizo con apoyo de la OPS, y así todo el despliegue tecnológico que requiere tener esta red de estadística para que fluya toda esta información es en muchos resultados de proyectos con el UNFPA.
Es decir, y por supuesto el presupuesto estatal, porque nosotros somos una unidad presupuestada, la voluntad política contribuye a que todos estos recursos y todos estos esfuerzos vayan en la dirección indicada. Y esto también es un reclamo de nuestros países en las comisiones estadísticas que hablan sobre los medios de implementación y el desarrollo de la capacidad de los países para poder generar toda esta información. No podemos hacerlo solos. Por supuesto que nos quedan muchas prioridades y desafíos. Queremos hacer un mayor uso de los datos existentes, queremos capacitar a los directivos y tomadores de decisiones en los niveles locales para que puedan utilizar los datos de población en la planificación del desarrollo. Queremos definir estrategias para aumentar la capacidad de producir estadísticas desglosadas por edad en muchas otras temáticas en las cuales todavía están incompletas. Esto se ve bien bonito, pero todavía cuando entramos en ciudades amigables, toda la cantidad de indicadores que pueden definir que una ciudad sea o no amigable, lo mismo de los cuidados, en violencia. En la encuesta tratamos cuestiones de discriminación, de maltrato, pero no de violencia sexual, de violencia física. Entonces, todavía sabemos que tenemos lagunas de información y que obviamente son prioridades y desafíos de nuestro sistema. Pero aún conociendo ya esto y uniendo todo este conjunto de, yo diría tal vez buenas prácticas, yo creo que le podemos llamar buenas prácticas que tiene el generar todo el sistema, podemos concluir que nuestro sistema de estadística oficial en Cuba tiene posibilidades para incorporar la edad de la vejez en la disponibilidad de datos para el seguimiento de la implementación de la agenda. Gracias. Muchas gracias, María del Carmen.